Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia, 2 directamente relacionados con una nación. Los tenemos en titulares. Es Noticia Uruguay. De un lado, el diálogo y la no intervención en asuntos internos de Venezuela. De otro, condiciones que violan la Constitución del país y los principios internacionales. Ese es el resultado de 2 encuentros realizados en Montevideo. Desde hace 24 horas, han pasado 2 días de ello. Nos preguntamos a qué se debe esa marcada diferencia. Profundizamos en esto. Segundo tema que es noticia, seguimos en Venezuela. A nivel interno, las autoridades presentan nuevas pruebas del plan de golpe de Estado. Además de opositores en el exterior, las nuevas pruebas señalan a gobiernos de Estados Unidos y Colombia como parte de la estrategia golpista. Analizamos estos hechos, por supuesto que primero se los presentamos. Tercer tema que es noticia, Argentina. Jueves de movilizaciones contra los tarifazos del gobierno Macri. Miles de militantes de organizaciones sociales, familias enteras de barrios más pobres en la capital se sumaron a esta jornada de protesta. En esta coyuntura les presentamos el panorama económico y social en cifras concretas de este país suramericano. En Noticia que así comienza, bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Uruguay, con 2 encuentros en 2 días y resultados distintos. El primero se dio este miércoles en Montevideo, la capital, entre representantes de los gobiernos de México, Uruguay, Bolivia y países del CARICOM para abordar la situación política de Venezuela. Tras varias horas de análisis, 4 puntos fueron expuestos para promover el diálogo en esa nación. Más detalles, profundizamos en esto en el siguiente informe. El encuentro en la capital de Uruguay reunió a países con experiencia en procesos de mediación y solución pacífica de conflictos, como México y Bolivia, junto a los 15 países que integran el CARICOM. Durante la reunión fue acordada una hoja de ruta de la mediación. El denominado Mecanismo de Montevideo señala: primero, fase de diálogo, crear condiciones para el contacto directo entre los actores involucrados en un ambiente de seguridad. Segundo, fase de negociación, donde se expondrán los resultados del diálogo con la intención de llegar a posibles acuerdos. Tercero, fase de compromisos, donde se deberán suscribir a los acuerdos establecidos en el resultado de la fase de negociación. Y cuarto, fase de implementación, que comprende el cumplimiento de los acuerdos bajo la supervisión internacional. Los encargados de dar a conocer el mecanismo mencionado fueron los cancilleres de Uruguay y de México. Ambos rechazaron cualquier tipo de intromisión en asuntos internos de Venezuela. Yo creo que cuanto más condiciones se pongan para el diálogo, más difícil es conseguir un resultado favorable. Si nosotros decimos que tiene que haber elecciones en tal momento, que tiene que cambiarse la corte electoral, que tiene que haber liberación de los presos políticos, estamos imponiendo condiciones que dificultan el diálogo. Nosotros con Uruguay y los países del CARICOM, que son 15 países, no estamos poniendo aquí condiciones, porque cada condición que se pone hace más difícil o distante la posibilidad de dialogar. ¿A quién le corresponde determinar los temas? A las y a los venezolanos, no a nosotros. El encuentro, que respondió al llamado de la Organización de Naciones Unidas, refleja el deseo de lograr una solución pacífica de la crisis política, rechaza el uso de las fuerzas militares e insta el respeto por la igualdad legal de los estados. El gobierno de Venezuela apoya esta hoja de ruta. Eso sucedía a la víspera. Revisamos lo que ha pasado hoy porque es justo un día después, también en Montevideo, se reunía el denominado Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, liderado por la Unión Europea y 5 países de América Latina. El organismo firmó una declaración que condiciona el escenario de diálogo en la nación suramericana, por lo que no fue adoptada por todos los estados presentes. Aquí tenemos esos detalles. El presidente uruguayo Tabaré Vázquez y la representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, encabezaron la conferencia del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela en la capital uruguaya.
El mandatario señaló que el motivo principal de la reunión fue articular acciones que ayuden a resolver la coyuntura política, económica y social en Venezuela en el marco del respeto del derecho internacional. Por su parte, Mogherini mantuvo la misma posición intervencionista. La preocupación compartida por la situación en Venezuela es lo que nos reúne aquí hoy. Podremos tener diferentes puntos de vista y lecturas sobre las causas de la crisis, pero compartimos un mismo objetivo: contribuir a una solución política, pacífica y democrática. Como vocera del grupo, Mogherini presentó un acuerdo que plantea enviar una misión técnica a Venezuela, cuyo objetivo es, según reza el documento, establecer las garantías necesarias para un proceso electoral en el plazo más breve posible y permitir la entrada urgente de ayuda humanitaria. Esta declaración no tuvo consenso entre los países participantes. Ni Bolivia, ni México, ni tampoco los Estados miembros de la Comunidad del Caribe la firmaron por considerarla violatoria del principio de autodeterminación de los pueblos. Contrario a su postura de la víspera, como participante del mecanismo de Montevideo, Uruguay sí firmó el documento que promueve la Unión Europea. Sin embargo, en medio de la rueda de prensa del grupo de contacto, el canciller Rodolfo Nin Noboa negó que su país respalde el condicionamiento del diálogo al aceptar una convocatoria de elecciones adelantadas. La solución al problema venezolano se puede comenzar a arreglar en la medida que se comience a hablar sobre elecciones. Nosotros no estamos poniendo plazos, nosotros no estamos poniendo fechas, nosotros no estamos poniendo condiciones. Creo que ese es un tema de los venezolanos. Entre tanto, los cancilleres de México y Bolivia, Marcelo Ebrard y Diego Pari, insisten en que el diálogo entre los actores políticos de Venezuela debe ser sin condiciones y ajustado al principio de no injerencia en los asuntos internos de los países. Ahí están los hechos de manera clara, sintética y detallada de lo sucedido en Montevideo en los últimos 2 días, en las últimas 48 horas. Pero ¿cómo finaliza este encuentro después de una rueda de prensa? Le preguntamos a nuestra enviada especial a Montevideo, Madeleine García. Madeleine, allí está entonces ese entendimiento final de la rueda de prensa, digamos, de todo lo que sucedía, que al final culminaba con esa rueda de prensa, la declaración de Bolivia y del canciller de México. De eso te preguntamos. Hola, muy buenas noches, Tatiana. Bueno, como pueden ver, hay una gran contradicción entre un grupo y el otro grupo, y sobre la base del derecho internacional, de la no injerencia, sobre la base del respeto a los venezolanos, pues el canciller de México y también de Bolivia apuntaron que no firmaron este documento final del grupo del acuerdo internacional, que es liderado por la Unión Europea, precisamente porque es injerencista y porque viola completamente el derecho internacional, que es el principio del cual habló el presidente Tabaré Vázquez, que precisamente Uruguay no estaba en acuerdo. Pero todo esto quedó a un lado con este documento que planteó hoy la Unión Europea. Así que en medio de esta controversia, el canciller tanto de México como de Bolivia salieron a la prensa a decir el porqué y las razones por las que no habían firmado este documento. Vamos a escucharla. Que se ha generado en el grupo de contacto promovido por la Unión Europea, al cual Bolivia no puede acompañar. Bolivia se ha excluido de esta declaración, porque nosotros no podemos acompañar un texto que haga referencia a la realización de elecciones. Creo que este tema les corresponde a los venezolanos y las venezolanas. Este es un tema interno de Venezuela y ellos deben ser quienes deben definir cuáles son las dificultades y de qué manera los van a resolver. Lo mismo dijo el canciller de México, dijo que la Constitución de México prácticamente prohibía la injerencia en otras naciones y en los asuntos internos, y por eso no se plegaron al documento del grupo del contacto internacional, y ellos esperan que la próxima semana, cuando vuelvan a reunirse, pues las 4 personas escogidas para poder acercar a las partes, entre ellos, por ejemplo, el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, pueda promover ese encuentro en una mesa con tanto el gobierno de Venezuela como con la oposición. Así que sobre la mesa está planteado este escenario,
También un papel muy importante va a jugar ahora Uruguay, que debe decidir con cuál de los dos mecanismos se pliega. Si bien es cierto, el canciller de Uruguay planteó, Tatiana, sobre este escenario que no estaban de acuerdo con la injerencia, pues una cosa es la que leyó el propio canciller uruguayo y lo que dijo el presidente Tabaré Vázquez con lo que luego sucedió en el grupo del mecanismo de Montevideo. Así que esta es la situación. También el gobierno de Venezuela debe pronunciarse frente a cuál de los dos grupos se va a plegar. Evidentemente el grupo de Montevideo inspira esa defensa del derecho internacional, del respeto a la soberanía de Venezuela, y por allí entonces ahora se plantea este escenario. Tatiana. Gracias, Madeleine, por entregarnos detalles. Así finalizaba esta jornada para el claro entendimiento de un hecho que se registra de distintas maneras. Gracias, Madeleine. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Jorge Creines, periodista, analista de política internacional, especialista en temas de Oriente Medio y de América Latina. Nos acompaña desde Argentina. Hola, Jorge. Buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, Tatiana. Un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. A ver si nuestra audiencia logra entender primero, sobre todo, la postura del país anfitrión. ¿Qué debe entenderse como resultado de 2 días con respecto al país anfitrión? Uruguay, ¿le apuesta al diálogo o le apuesta a la intervención en Venezuela? Bueno, hay que reconocer que la postura uruguaya es un poco confusa, porque una es la que asumió en la reunión del grupo el grupo fundacional de esta iniciativa, integrado por México, Uruguay, a la que se ha sumado el CARICOM, que está integrado por 15 países del Caribe. En esa declaración se plantea la necesidad de que no se intervenga en los asuntos internos de Venezuela, que se proteja la paz de la región y que se puedan llegar a acuerdos mediante un mecanismo concreto que consiste en los 4 pasos que en el informe previo han sido enunciados. En cambio, en la reunión que terminó hoy, prevaleció el criterio de la Unión Europea, expresada por la señora Mogherini, que plantea una política que, en mi opinión, es de carácter intervencionista, y dice que Venezuela tiene que convocar elecciones garantizadas, dicen, desde el exterior, cuando ya se han realizado las elecciones. Plantea que el gobierno de Venezuela tiene que aceptar la ayuda humanitaria cuando ese tema de la ayuda humanitaria es muy complicado, porque puede ser el pretexto para el ingreso de tropas extranjeras en la frontera venezolana. De manera que es muy confusa la posición del país sede, aunque hay que decir que tiene una posibilidad de actuar muy grande porque está en ambos grupos. O sea, tenemos por un lado el grupo de la iniciativa original de México, Colombia y ahora con la suma de CARICOM, con la posición que hemos descrito, que en mi opinión es correcta, y el grupo internacional de contacto, que está claramente liderado por la posición intervencionista de la Unión Europea, que utiliza una terminología diplomática y cuidadosa, pero que se parece mucho a la posición que ha ido sosteniendo el presidente Trump y el gobierno de los Estados Unidos, Tatiana. ¿Podríamos decir entonces que se impone sobre Uruguay y la Unión Europea? Sobre la visión que se tenía la jornada previa de no condicionamiento para sentarse en la mesa. De hecho, fue muy clara hasta ese momento la postura del gobierno de Uruguay a través del canciller Nino Noboa. Sí, son ellos en verdad los que tendrán que aclarar esta posición. Esto seguramente generará debate en el Uruguay mismo entre distintos sectores que participan del gobierno, por ejemplo en la fuerza principal del gobierno, el Frente Amplio. Allí siempre las cosas se debaten y se logran acuerdos. Habrá que ver cómo culmina esta situación. Todavía falta una precisión del gobierno de Uruguay, que está firmando las 2 declaraciones.
y un poco se diferencia de México, de Bolivia y del CARICOM en el sentido de que México, Bolivia y CARICOM se negaron a suscribir ese texto y en cambio Uruguay firma los dos. De manera tal que, bueno, ellos tendrán que aclarar esta situación, Tatiana. Sin duda. Ahora bien, ¿la postura de la Unión Europea obedece directamente a una exigencia del gobierno de los Estados Unidos o cómo debe entenderse? También ahí es importante recordar que no hay consenso entre la Unión Europea, particularmente por el principio del derecho internacional de no injerencia en los asuntos internos de las naciones. Así es, porque Grecia, Italia y algunos otros países se han pronunciado de una manera diferente, aunque en la Unión Europea ha prevalecido el enfoque intervencionista. Bueno, creo que esta experiencia de Montevideo en estos 2 días que han transcurrido tiene factores interesantes en el sentido de que aparecen fuerzas preocupadas por la situación de Venezuela, pero quisiera registrar también, Tatiana, que el presidente Putin de la Federación de Rusia ha protestado porque Rusia, que es un país muy involucrado en el tema venezolano, no ha sido invitado a esa reunión de Montevideo. Y por otra parte, otro país muy comprometido con acuerdos estratégicos y financieros y de diverso tenor con la República Bolivariana de Venezuela es la República Popular China, que tampoco han sido invitados a este encuentro. De manera tal que yo creo que todavía no se han transitado todos los caminos y no han actuado en estas gestiones para ayudar a Venezuela a resolver su situación. No han transitado todos los caminos que se pueden transitar y todavía queda todo un terreno. El tema es que cómo se manejan los tiempos y cómo los gobiernos de Estados Unidos y especialmente Colombia en América del Sur van a actuar tal vez generando algunos hechos que puedan agravar la situación. Así que mi opinión es que convocar elecciones, aceptar ayudas humanitarias polémicas o otras cuestiones que tienen que ver con temas que deben ser resueltos por los propios venezolanos, son cuestiones que ingieren los asuntos internos de un país y eso atenta contra el derecho internacional y las mejores tradiciones de la política exterior global. De manera que, bueno, creo que el balance de hoy es confuso y habrá que esperar los próximos movimientos para seguir analizando la situación, Tatiana. Con esa reflexión te despido. El balance de esta jornada es confuso, sobre todo por esta situación que se ha registrado en Uruguay, que hemos tratado de explicar de la manera más detallada posible con tu ayuda. Gracias, Jorge. Muy buenas noches. Adiós, Tatiana. Un abrazo. Un abrazo y gracias. Te regreso con ustedes a la mesa para compartir más información, porque mientras esto se daba en Uruguay, hubo declaraciones del presidente de Venezuela al interior del país. Él ha dicho esto, reitera que Venezuela vencerá ante intento de golpe de los Estados Unidos. El presidente Maduro reiteraba este jueves que son un pueblo de guerreros y guerreras en paz que saldrán vencedores ante el intento de golpe de Estado que promueve el gobierno de los Estados Unidos. Él dijo esto: hoy Venezuela está unida en un solo clamor. Exigimos el cese de la agresión que busca asfixiar nuestra economía y sofocar socialmente a nuestro pueblo, así como el cese de las graves amenazas de intervención militar contra Venezuela, dijo en un encuentro en la capital, en Caracas. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver tenemos la segunda arista sobre Venezuela, tenemos el adelanto. A nivel interno, las autoridades presentan nuevas pruebas del plan de golpe de Estado. Además de opositores en el exterior, las nuevas pruebas señalan a los gobiernos de los Estados Unidos y de Colombia como parte de esa estrategia golpista. Revisamos lo que hay detrás y por supuesto que lo analizamos al volver en Es Noticia.
Noticia Venezuela, autoridades muestran al mundo las pruebas o nuevas pruebas de la desarticulación del intento de golpe de Estado contra el gobierno con el patrocinio de Washington, de Estados Unidos. Los planes develados dejan claro que detrás de la supuesta ayuda humanitaria se pretende una intervención militar en el país. Aquí tenemos los detalles. Este jueves, el vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, dio a conocer detalles de cómo se desarticuló el intento de golpe de Estado contra el gobierno bolivariano. Explicó que los servicios de inteligencia del país infiltraron la operación dirigida por el coronel retirado del ejército, Osvaldo García Palomo, capturado el pasado 30 de enero. A García Palomo, que había sido el organizador del golpe militar de mayo, logramos hacerle ver que se iba a alzar una unidad militar en la ciudad de Caracas. Resulta que el vehículo en el que se desplazó García Palomo desde que entró a Colombia hasta el estado Táchira y desde allí al estado Barinas fue un vehículo puesto por los servicios de inteligencia venezolanos. Las pruebas mostradas vinculan a García Palomo con Estados Unidos y con dirigentes de la oposición de extrema derecha radicados en el exterior. El militar, quien registra entradas y salidas a territorio estadounidense, se le incautó armamento, chalecos antibalas, teléfonos satelitales, un carnet de inteligencia militar y otro de periodista. Durante su confesión, el militar reveló algunos de los objetivos que se habían planteado. Los objetivos que eran más grandes fueron reduciéndose, hasta quedar en dos objetivos principales que eran la Carlota y toda la red de comunicación que bordea la Gran Caracas. Asimismo, manifestó tener conocimiento de que en el primer trimestre de 2019 se aprobaría una operación militar contra Venezuela, de acuerdo a informaciones recibidas por un agente de la CIA con quien sostuvo reuniones. Este trimestre se va a aprobar una decisión de carácter militar contra Venezuela. Esa persona es el funcionario de la CIA con que yo me reúno. Rodríguez denunció que la pretendida ayuda humanitaria al país, encabezada por el gobierno de Estados Unidos y apoyada por Colombia, es parte de la estrategia para una intervención militar en el país. Olvídense toda esa cosa de las operaciones humanitarias, todo eso es una patraña, todo eso es una mentira. Queda claro que la intención real de la administración de Donald Trump, de John Bolton, de Marco Rubio, de Mike Pence, es la agresión militar contra Venezuela. El vicepresidente reveló además que el dirigente de Primero Justicia, Julio Borges, uno de los impulsores del llamado Grupo de Lima, lo llamó llorando para confesar que no estaba involucrado en el intento de golpe de Estado. Sin embargo, en su confesión, García Palomo admitió haber sostenido un encuentro con el político en Colombia, donde le expresó estar dispuesto a todo con tal de acabar con el gobierno bolivariano, de acuerdo a los planes del Pentágono. Sobre Borges pesa una orden de captura dictada por el Tribunal Supremo de Justicia por sus presuntos vínculos con el intento de magnicidio del presidente Nicolás Maduro en agosto de 2018. Ahí están los hechos, como decíamos en titulares, lo que se ha registrado durante esta jornada a nivel interno en Venezuela y lo analizamos con Marco Teruggi, sociólogo, poeta, cronista y articulista. Hola Marco, bienvenido a Noticias de Telesur, ¿cómo estás? Muy bien, analizando lo que está pasando. Y eso es lo que te quiero pedir, una primera mirada acerca de todos estos hechos que se han ido engranando en lo que el gobierno deja en claro que se trata de un golpe de Estado en proceso con distintas piezas. Sí, hay un tiempo corto y un tiempo largo, ¿no? Y hoy Jorge Rodríguez habló de los dos. El largo es que hay una larga trama ininterrumpida del 2014 hasta la fecha para intentar una serie de acciones de fuerza, ¿no? Con algunos sectores militares. Hoy explicaba muy bien el 2014, el intento de golpe antes de las elecciones del 20 de mayo, el intento de asesinato en agosto de Nicolás Maduro y quienes estaban ahí el día del desfile, y en la actualidad, en este nuevo escenario, como estos actores que siempre se van conectando con algunos nombres que siempre se repiten como el de Borges, están operando. Y después hay un tiempo corto, que es el de estos días, ¿no? Y ahí hay un punto central. Era raro, efectivamente, el fin de semana escuchar las declaraciones de, por ejemplo, Iván Duque, que decía, bueno, quedan pocas horas antes de que caiga Maduro, y uno se decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando, digamos? Y no estaba pasando nada. Un día, 2 días, 3 días, y recién hoy lo que nos enteramos con la información es que el plan que estaban
acelerando para hacer una serie de acciones militares en Caracas, fue desarmado con una operación de inteligencia muy bien orquestada por el gobierno para desactivar justamente el que estaba conduciendo eso. Entonces, hay los dos niveles, ¿no? Y siempre es bueno recordarlo, es un plan largo, ininterrumpido, como escaladas con intento de desenlace. Estamos que tiene pleno. distintas aristas, que tiene distintos estados. Sí, y ahora lo que se ve es que se desarmó uno de los intentos de acelerar el cuadro. Porque uno se pregunta, armaron un gobierno paralelo, hacen sanciones económicas, están con el tema de la ayuda humanitaria, que sí, que no, que está llegando, que no llegó, pero eso no resuelve el problema del gobierno y cómo sacar a Nicolás Maduro. Bueno, estas son las pruebas, las piezas que faltan para armar el rompecabezas completo. Acá hace falta una acción de fuerza para sacar a Maduro, para concretar el golpe. Entonces, una de las vías es esta, la que están intentando por dentro, conspirando con un sector de gente que se ha retirado a la Fuerza Armada, con algunos que están activos. Incluso hoy hablaba de un infiltrado dentro de la Guardia de Honor Presidencial, que era parte de la triangulación, y con eso piensan hacer acciones violentas a ver si logran el objetivo. Efectivamente, sí, ahí la gran pregunta en todo caso es si con 1 o 2 o 3 militares de mediano rango podrá realmente gestarse lo que ellos anhelan, que es el golpe de Estado desde la perspectiva militar al presidente Maduro. Es una buena pregunta. Hasta ahora no lo han logrado, digamos, ¿no? Y resulta difícil anticiparse a decir cuánto podrían o no podrían. Lo que uno ve, digamos, y que además es evidente, es una Fuerza Armada que no ha mostrado signos de resquebrajarse, digamos, ¿no? A pesar de los llamados, a pesar de las amenazas, a pesar de las cuentas falsas que están armando en Instagram y Facebook para que los soldados no obedezcan las órdenes, a pesar de toda la cantidad de ataques, de amenazas que está habiendo. Incluso ayer John Bolton decía, bueno, aquellos de alto rango que se retiren los vamos a dejar en libertad. Digamos, una serie de promesas de futuras amnistías. No Esto a propósito, permíteme, te pregunto, ¿más de la operación psicológica de John Bolton contra Venezuela? Sí, yo pondría todas las cosas juntas, digamos, ¿no? O sea, la operación psicológica es como permanente y da una sensación de asedio, ¿no? Constante. Y un poco el objetivo es quebrar la voluntad de pelear ante lo que parecería ser un enemigo demasiado grande y poderoso. Entonces, ante tanta amenaza, mejor retírate, es un poco lo que ellos plantean, nosotros te perdonamos y déjanos avanzar, ¿no? Lo que pasa es que eso no ha funcionado. Entonces yo me pregunto, bueno, si el plan de la Fuerza Armada no funciona, ¿qué es lo que están debatiendo? Digamos, acá hay un problema. Ellos armaron un escenario que es cerrar una puerta con llave y tirar la llave al mar. No puedes volver para atrás. Entonces, si están decididos a hacer lo que están planteando y no están lográndolo por la Fuerza Armada, es decir, quebrándola, sumándola al golpe, o no lo logran porque el gobierno desactiva, bueno, ¿hasta dónde están dispuestos a ir? Y ahí uno ve los debates que están habiendo en el Senado norteamericano, intervención sí, intervención no, de qué manera. No logran ponerse de acuerdo entre republicanos y demócratas. Esa es una realidad desde una mirada clarísima a la intervención militar. Es que a nivel de propaganda pueden decir que el chavismo no existe, pero en términos reales, el que tenga un mínimo de lectura un poco más realista del terreno de acción, del campo de batalla, sabe que no es así. Sabe que no es que se mete y resuelve la cosa de una forma quirúrgica, como dicen ellos, ¿no? Como limpio. O sea, todo el mundo se va a encerrar en su casa, ellos van a venir, 2, 3 acciones y listo, se terminó. O sea, no, se abre una caja de Pandora si hacen eso. Entonces, hay algunos sectores que saben que tampoco, digamos, puede terminar bien para ellos, los ponen en una situación política muy compleja, abren una situación del continente crítica, digamos, para Colombia, para todos los países vecinos. Entonces, a ellos están en disputa. Ahora, a mí la impresión que me da, pero por lógica de análisis, ¿no? O sea, si vos les desmontás una línea de ataque, van a volver por otra. O sea, por eso te digo, han armado un escenario en el cual no se pueden tirar para atrás. Los sectores más dialoguistas, ¿quiénes son? La Unión Europea, entre comillas, que te dicen, acepta un diálogo, perdón, una elección presidencial, una elección anticipada, bajo amenaza de intervención militar, sanciones financieras y te vamos a meter una ayuda humanitaria por la fuerza. O sea, ¿cuáles elecciones libres hay? Eso se parece más a lo que hicieron al sandinismo en los 80 para ganar las elecciones, que es te meto una guerra, te esfuerzo a hacer unas elecciones y después las gano, ¿no? O sea, acá hay un asunto que hay que darle vueltas y vueltas porque no es tan sencillo, ¿no? Yo creo que la posición más sensata dicen, bueno, sentémonos a dialogar. Ahora, si vos me decís vamos a dialogar, pero mientras tanto te meto un agente por Colombia para que entre a Venezuela para levantar una serie de acciones militares contra la Carlota y Miraflores, bueno, ¿cuál es el diálogo que están planteando, digamos, ¿no? Claro. Ahora, mientras todo eso sucedía, hay varios hechos que también se van registrando. Uno de ellos, y aunque resulta ser de años atrás, un tuit, hoy intentaba posicionarse como si le hubiese sucedido algo al diputado Guaidó, que se autoproclama como el presidente interino del país. Precisamente nosotros lo teníamos a través de nuestra pantalla. Le pido a la producción que lo presentemos. Ataque a Guaidó, la nueva fake news de la derecha en Venezuela. ¿Qué intenta generarse con esto? ¿Una provocación acaso? Mirá,
Yo creo que eso es parte de su plan, ¿no? Primero, generar una suerte de correlación de fuerza en las redes sociales que no se corresponde con la realidad, o sea, hacerlos ver a hechos mucho más adelantados de lo que están y mucho más fuertes. Y después Guaidó en realidad es un personaje creado que tiene varios problemas. No tiene poder, no tiene territorio, no tiene mucho más que decir, salvo agradecer a los países que siguen la línea de Estados Unidos. Entonces algo hay que hacer con Guaidó. Y yo creo que uno siempre tiene que preguntarse, bueno, ¿por qué pusieron a Guaidó ahí? ¿Por qué Guaidó? ¿Por qué un hombre de extracción popular? ¿Por qué un cuadro de segunda línea? ¿Qué planes pueden tener con Guaidó? Y un poco atenerse a este dicho de piensa mal y acertarás, digamos, ¿no? Yo digo, y lo digo esto con mucha preocupación. Y a todo esto muy desconocido en la política venezolana. No, es que Guaidó no tiene incidencia. O sea, Guaidó lo armaron. Es como algo que inflás, lo pones ahí, le haces repetir un discurso. El problema es que ya no tiene nada que decir, más que inventar. Más que inventar. Vamos a subir precisamente en la aplicación para contar brevemente qué es lo que estaban diciendo. En redes sociales circula el video en el que el diputado opositor y ejecutor del golpe continuado en Venezuela, Juan Guaidó, habría sido atacado con perdigones este jueves. Se trata de otra noticia falsa. Y esto lo decía, por ejemplo, esta usuaria. Y miren cómo lo planteaban. Agredieron posiblemente con perdigones en la espalda y cuello al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Adicionalmente, hay 10 bajas de patriotas venezolanos en las calles. Estaba advertido Maduro si se daban agresiones al pueblo y al presidente. Evidentemente, luego aparece el fake news, se identifica, es una noticia falsa, esto es viejo. Sin embargo, queda así en un momento, justo en este día, cuando el propio gobierno hace toda esta presentación de las nuevas pruebas del golpe de Estado. No, pero acá es una arquitectura donde la mentira es como una parte fundamental. Digo, esto hoy para victimizar a Guaidó, Mike Pompeo que dice que está el Hezbollah activando células en Venezuela, el encargado de gobierno de Puerto Rico que dice que mandó una ayuda humanitaria por avión que nunca envió. O sea, las máximas autoridades de Estados Unidos y sus aliados están diciendo mentiras televisadamente, digamos. O sea, ese es el nivel del ataque, digamos. Lo que están haciendo es intentar construir un cuadro. Ahora, insistamos siempre en esto. Una cosa es lo que hay en las redes sociales, lo que hay en las declaraciones públicas de estos que están conduciendo el ataque. Otra cosa es lo que hay adentro. O sea, Venezuela hace más de 10 días que las calles están totalmente tranquilas. Y esto es bueno señalarlo porque si no uno podría pensar, bueno, pero acá hay un país sublevado, en llamas. Si uno sale a la calle y los días son como todos los días normales. Entonces hay un nivel que se va como acelerando, de hecho, mucho tráfico en las calles. Muchísimo tráfico en las calles, sí. Entonces, pero bueno, digo, detectar eso, digo, no hay límite a la mentira, ¿no? Uno pensaría, bueno, no existe la ética y la mentira es parte fundamental de la construcción de la narrativa necesaria para justificar una acción contra Venezuela. Eso tengámoslo claro. Y cuando no tienen noticias las van a inventar. Y Guaidó le sirve más como víctima, perseguida y mostrarlo así, que mostrarlo como lo que no es. Digo, insisto, no tiene con qué ejercer su cargo de presidente Guaidó. O sea, estamos frente a un engendro comunicacional, diplomático, en el cual varios gobiernos están siguiendo y subordinándose a los Estados Unidos, pero en lo concreto la gente no está debatiendo si Guaidó, está debatiendo sí que qué pasa con los Estados Unidos, que a dónde puede llegar esto. O sea, hay una preocupación en la calle, evidentemente, la gente lee lo que está pasando, pero no lee a Guaidó. O sea, sabe que la derecha se metió otra vez en un callejón muy peligroso, pero sabe que el debate hoy es contra los Estados Unidos. Hay otro hecho sobre lo que quiero pedirte el análisis, vamos a registrarlo. Este jueves, nuestro corresponsal en Moscú, Hansel Oro, hablaba precisamente con la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova. Él le preguntó lo primero, ¿cómo califica el gobierno de Rusia la injerencia de Estados Unidos hacia Venezuela? Y esto respondía la vocera del Asuntos Exteriores de Rusia. Yo pienso que no es una política de doble rasero. No tiene ninguna relación con el doble rasero. Aquí hay una intervención directa en los asuntos internos, que está prohibido por el derecho internacional, con lo que el mundo, incluidos los Estados Unidos americanos, intentaron luchar en los últimos años, haciendo comunicados de que no se permitiría la intervención en los asuntos internos norteamericanos, en parte, en las elecciones. Escuchamos tanto de los norteamericanos que no se puede intervenir en las elecciones, que ahora resulta absurdo cómo ellos no intervienen en las elecciones, sino de forma manual. Cambian los gobiernos. La duda de que ellos quieren cambiar el gobierno en Venezuela para tener acceso a la dirección de los recursos energéticos no la tiene nadie. Y miren esto, Libia e Irak sufrieron el intervencionismo de los Estados Unidos. Está clarísimo, la intención de esa nación es repetir el mismo guión en Venezuela. La pregunta es ¿por qué? Y esto dice.
Yo pienso que lo entienden todos. Es una estrategia de los Estados Unidos americanos que se ensayó en regiones completas, no solo en los países. Nosotros entendemos cómo la economía norteamericana es dependiente de la economía del factor de materias primas, del precio del petróleo, por lo que son tan importantes los indicadores. Y por supuesto, sabemos la relación que tienen los Estados Unidos hacia América Latina, a la región latinoamericana, a los países de Norte y Suramérica. Ellos no esconden sus intenciones de reanimar la concepción de acuerdo a la cual es su patio trasero, como ellos le dicen. Y algo más, ¿cómo evalúa la violación de las normas del derecho internacional por parte de los Estados Unidos? En cuanto a eso, es aceptable desde el punto de vista de las relaciones internacionales modernas. Cuando cada país declara su soberanía y pide respeto, simplemente no se puede entender. Si ese acercamiento era posible en el siglo XX, cuando el mundo acababa de salir del colonialismo, cuando muchos países adquirieron su independencia, puede ser en verdad necesitaban la tutela de alguien. Pero el día de hoy, los estados pueden resolver todos sus asuntos independientemente y sin ninguna tutela. O más aún, esa intromisión de parte de los Estados Unidos no se puede permitir. Esa es la postura clarísima, lo reiteran, lo ha dicho las distintas autoridades cuando ofrecen ruedas de prensa a medios de comunicación, digamos el propio canciller, el presidente de Rusia, etcétera, etcétera. La pregunta es si desde la misma mirada militar, cuando Estados Unidos amenaza una y otra vez que siempre tiene sobre la mesa una intervención militar sobre Venezuela, contemplan esta postura rusa. Yo creo que hay una desesperación también de los Estados Unidos. O sea, ¿por qué están acelerando de esta manera? Evidentemente es porque hay un mundo que ya no es al que se parece. Yo estaba revisando unas declaraciones de Bolton del 2005-2006 cuando estaba en la ONU y decía, la ONU es un espacio que nos sirve a nosotros cuando queremos que funcione, ¿no? Y responde a los intereses norteamericanos. Ya eso no es de esa manera, ¿no? E incluso esa disputa es la que recae sobre Venezuela porque necesitan a un continente totalmente plegado a sus intereses y evidentemente que este continente tenga políticas de alianza con Rusia o China es para ellos una amenaza. Incluso los guionistas son lo mismo, ¿no? Bolton, Pence, Abrams, son los tipos que han hecho, digamos, los principales procesos de guerras sucias recientes. Ahora, el mundo ha cambiado y yo creo que Venezuela, el gobierno, ¿no?, de Nicolás Maduro ha tenido mucha claridad para justamente jugar en la disputa geopolítica, entender que peleando no contra la oposición, sino contra los Estados Unidos hay que construir correlación de fuerza. Construir correlación de fuerza es tener alianza con Rusia, con China, con Irán, digamos, con los países que están hoy disputándole esta idea unipolar por parte de los Estados Unidos. Eso es fundamental para contener, digamos, e incluso para decir cosas con sentido común. O sea, a veces uno debe aplicar a lo que pasa en Venezuela preguntas de sentido común. O sea, ¿tiene lógica que un presidente se autoproclame? No. ¿Los Estados Unidos alguna vez se metieron en un país y el país quedó mejor? No. Entonces, digamos, pero cuestiones básicas, ¿no? Porque si no parece que es todo tan complejo que no se entiende, ¿no? Digamos, esto es sencillo. Te están diciendo los Estados Unidos de un país petrolero que quieren cambiarlo en gobierno. Eso, ¿cómo se llama? Una intervención. ¿Qué forma tiene? Bueno, ahora le dicen que es un nuevo presidente, pero es, si es necesario, una forma militar de meterse, saquear y hacer una revancha. Me queda algo por preguntarte y tiene todo que ver con la presunta ayuda humanitaria. Hoy también, mientras todo esto sucedía, el gobierno de Colombia, sobre todo su canciller, hablaba que llegó la ayuda humanitaria, que ya está en tal lugar, que significa tal cosa, que se repartirá de tal otra, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad de esta ayuda humanitaria, el gobierno de Venezuela dice no va a ingresar porque para esto se requieren mecanismos que sean autorizados por el gobierno y tenemos claro que lo que viene detrás de eso es una intervención militar. Sí, incluso Guaidó habla de primero la entrada y después abrir un corredor. Imagínate lo que es abrir un corredor en un territorio nacional y ese corredor controlado por una potencia extranjera. Es evidente que eso es un caballo de Troya, digamos, es para abrir un hueco en el territorio nacional y empezar a meterse. Pero por eso te pregunto, en términos reales, porque eso también genera preocupación, este ya va a ser entonces el punto de la provocación militar entre Colombia y Venezuela. Bueno, parece que en términos reales tampoco es tan así porque primero tendrían que encontrar el camino para ingresar a Venezuela. Sí, yo creo que hay que contestar con mucha precaución, digamos, porque hay una dimensión efectivamente del posible incidente y también una dimensión como del debate, ¿no? Van a decir, bueno, Venezuela no deja entrar los medicamentos, se niega que haya una ayuda humanitaria, o sea, hay que ver cómo se le contrarresta en términos excursivos y cómo no se, como decís en Venezuela, se pisa el peine para entrar en un escenario que ellos están buscando. Están armando situaciones peligrosas, ¿no? Como escenarios donde si vos pones una chispa puede prenderse una fogata. Ahí entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, atentos también con la lectura, ¿no? De, bueno, se están metiendo en la zona de frontera, van a liberar el territorio. O sea,
Esto es un país que tiene su fuerza armada, que tiene tu milicia, que tiene un chavismo organizado, que tiene un partido. Digo, por eso siempre es bueno recalcar que lo que ellos están contando que hay en Venezuela es mucho más complejo de lo que dicen. Acá no es entrar, meterse, abrir un territorio, un corredor y que no va a pasar nada, digamos, ¿no? Entonces, con inteligencia, con comunicación, con una fuerza armada bien plegada para un plan que no caiga en la provocación, yo creo que se puede contener. Y atentos, tampoco es que van a abrir un territorio y entrar con tanques hasta Caracas. Digo, también está bueno situar y desmontar, ¿no? Los mitos que están armando, que se vienen. Ojo, eso que dices no es muy, fácil. muy importante, porque evidentemente desescala el nivel de zozobra que pueda tener la población. Esa es la operación psicológica, ¿no? De que están entrando, o sea, recorrer el Táchira hasta Caracas, digo, es un país entero, no hay condiciones que había en otros países. Insisto, la Fuerza Armada no se ha partido, por eso hay una cierta desesperación, una construcción de noticias falsas, de una correlación de fuerzas de redes sociales. Ahora, en los hechos, Maduro está en Miraflores, la Fuerza Armada está donde tiene que estar, el chavismo está organizado, o sea, no está en esas condiciones. Veamos cómo evolucionan los acontecimientos. Siempre, para quienes nos escuchan, chequeen la fuente de las noticias. No hay que difundir cosas que llegan así nomás porque es parte, digamos, de la operación psicológica. Frialdad a la hora de manejar información. Estamos de una forma mucho más tranquila y segura de lo que están planteando afuera. Muchas gracias. Con esa reflexión te despido, muy importante para nuestra audiencia. Gracias, Marco. Un placer y muy buenas noches. Vamos ahora a una brevísima pausa. Al volver en Noticia Argentina, a propósito de Marco, de tu tierra, un hecho muy complicado se vivía durante esta jornada en Argentina. Te invito para que lo veas. Porque miren ustedes, son jueves de masivas movilizaciones contra los tarifazos del gobierno del presidente Macri. Miles de militantes de organizaciones sociales, familias enteras de los barrios más pobres de la capital se sumaron a la jornada de protesta. En esta coyuntura vamos a presentarles de manera detallada el panorama económico y social del país al volver en el Noticia. En Noticia Argentina, basta de hambre, de desocupación, no al tarifazo, por un trabajo genuino. Todo eso que ustedes ven fueron las principales demandas de miles de personas que protestaban este jueves en Buenos Aires, la capital, y también en ciudades aledañas. Centrales obreras, organizaciones sociales, familias de los barrios más vulnerables de la capital y de partidos políticos marcharon juntos para exigir el fin del llamado ajuste que impuso el gobierno de Macri desde su llegada al poder. Sin bloqueo económico ni secuestro de cuentas, el Ejecutivo de Cambiemos mantiene el incremento de las tarifas en servicios públicos hasta de 3000%, el despido permanente de trabajadores del sector público y privado. Durante la jornada también se movilizaron trabajadores judiciales en reclamo, miran esto, de la defensa de la independencia de la justicia, el salario y la Constitución Nacional. Hasta el final del día hubo movilizaciones, de esto le preguntamos a nuestro corresponsal en Buenos Aires, Edgardo Esteban. Edgardo, muy buenas noches, cuéntanos de eso. Sí, Tatiana, te saludo, saludamos a la audiencia de noticias, como bien decís, movilizaciones durante toda la jornada. Por un lado, los trabajadores judiciales reclamando mejor infraestructuras, porque realmente está muy deteriorada todas las dificultades para trabajar y también demandas salariales. Movilizaciones en la ciudad de Mendoza y en la ciudad de Córdoba, hasta hace pocos minutos, marcha de antorcha, hoy también en la capital de Argentina, protestando por los tarifazos, por la situación compleja, difícil, se ha incrementado en un 40% lo que es el transporte público de pasajeros en las últimas horas, también los combustibles, pero la luz y el gas ya más del 50% en lo que va de este año, marcando justamente esta galopante inflación que está teniendo en algunos casos como la luz del 1300% desde que llegó al poder, en un contexto bastante difícil, pero que el presidente no se hace demasiado problema. Mañana está cumpliendo 60 años, se va a descansar, obviamente, para celebrar su cumpleaños en la ciudad de Chapadmalal, ahí en cercanías de la ciudad de Mar del Plata, al sur de la capital de Argentina. Hoy, en una conferencia de prensa, planteando sus objetivos, habló de que le gustaría aprender a jugar a las cartas, hablaba de las plantas, haciendo una autocrítica también de que no pudo o no se logró detener la inflación como se esperaba, pero marcando esta difícil situación que vos estás planteando, en lo que significa la desocupación, el tarifazo,
la situación compleja de los sectores como los jubilados, las pequeñas y medianas empresas, más de 20.000 han cerrado, y de esa estructura 125.000 trabajadores de la pequeña y mediana industria han quedado en la calle, y de esta perspectiva marcando cómo va cayendo su imagen en este año electoral. Ya hay un 65% de cuestionamiento, es decir, de imagen negativa por parte de las encuestas, y una encuesta que ha marcado y que ha sorprendido, la que dio hace pocas horas el diario Clarín, en donde también la da ganadora a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sería la candidata más votada si hubiera instancias de primera vuelta, y también sería la más votada en una segunda vuelta, marcando justamente que hasta la propia estructura o las corporaciones mediáticas marcan justamente este liderazgo, más allá de la persecución que está teniendo Cristina Fernández de Kirchner, esta situación de la justicia que viendo este año electoral también está planteando una situación de empezar a mediatizar y a, de alguna forma, empezar a también a marcar todo lo que se ha vivido, como también uno ve como ejemplo lo que ha pasado con Ignacio Lula da Silva en la República Federativa de Brasil. A medida que va llegando los días de las elecciones, la justicia también va siendo parte de este complot y va de alguna forma estigmatizando a esta referente que, a pesar de todo lo que se ha dicho, sigue liderando las encuestas aquí en la República Argentina. Y que es imposible ocultarlo, porque la realidad es la realidad. Gracias, Edgardo. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Hernán Lecher, economista, director del Centro de Economía Política de Argentina, CEPA, con nosotros también desde Buenos Aires. Hola, Hernán, buenas noches. ¿Cómo estás, Tatiana? Buenas noches. Han presentado ustedes durante esta jornada el informe duro, conciso de las cifras reales del año 2018. Quiero preguntarte, a propósito de estas cifras que evidentemente marcan la realidad del país, acerca de una situación que llama mucho la atención: los despidos en 2018, mucho más en el sector privado que en el sector público. ¿Cómo entenderlo? Bueno, básicamente tiene que ver con lo que vivió la economía en el transcurso del 2018. Es más, los despidos se incrementaron de manera sensible desde el mes de abril. Para ser preciso, entre enero y febrero del año pasado has tenido despidos aquí en el sector público, y luego toma la posta el sector privado, sobre todo desde el mes de abril. ¿Por qué el mes de abril? Bueno, es el momento donde se inicia la corrida cambiaria, el proceso de inestabilidad cambiaria aquí en la Argentina, y que deriva en una devaluación muy significativa y altas tasas de interés. Eso trajo aparejado, evidentemente, un impacto sensible sobre la evolución del empleo. Estamos hablando que en el transcurso del 2018, o el 2018 fue el peor año en términos de empleo de los tres de gobierno de Macri, pero sobre todo motorizados por el sector industrial, y diría en los últimos meses del 2018 por el sector comercio, dentro de lo que tiene que ver con los servicios, el sector comercio. Uno podría decir, bueno, claro, el impacto de la inestabilidad cambiaria tuvo efectos sobre el mercado de trabajo, hubo despidos porque cayó la producción industrial, y luego esa producción, que no se produjo naturalmente, tampoco se vendió, con lo cual trajo aparejado despidos en el sector comercio, básicamente. Precisamente acerca del despido a nivel de las empresas, hay un alto índice de despido por cierres de empresas, particularmente ¿en qué sectores? Pequeña o mediana industria, o incluso también ha sido transversal a la gran industria del país? No, el cierre de empresas se ha producido básicamente en las más pequeñas, que hoy tienen 4 problemáticas muy trascendentes para la vida de lo que es una pyme aquí en la Argentina. Por un lado, la apertura importadora. Por otro lado, la caída del salario real. Vale la pena mencionar, y vos recién hablabas y un poco relevabas lo que había sido la movilización masiva del día de hoy, que tuvo 2 ejes respecto de lo que tiene que ver justamente con la vida de las pymes: la caída del salario real, por un lado, y por otro lado, el aumento de las tarifas. Y diría, en cuarto lugar, y con mucha significación en el transcurso del 2018, el efecto del aumento del costo de financiamiento. Estamos hablando de que en la Argentina, desde abril en adelante, has tenido la tasa de interés por encima del 50%. Recién, en el día de hoy, ayer, lograron bajarla por debajo del 50%, pero diría que llevamos ya más de un año de tasas arriba del 40%, y durante mucho tiempo, varios meses, muy cercana al 70 u 80%. Esto hace básicamente inviable la producción en la Argentina y ha derivado de nuevo en un impacto sensible sobre la producción. En 2016 la Argentina también tuvo muchos despidos, 2017
tuvo una leve recuperación y en 2018 nuevamente la caída se ha visto reflejada en el mercado de trabajo. En 2017, por ejemplo, en el sector industrial hubo una leve recuperación en lo que tiene que ver con la producción, pero no en el aumento de las contrataciones, es decir, lo que tiene que ver con el mercado de trabajo indefectiblemente despidió trabajadores. Eso también habla de un contexto donde el gobierno, en el marco del modelo económico y su mirada ideológica, sostiene y ha intentado impulsar una reforma laboral en detrimento de los derechos de los trabajadores, con lo cual, ¿a qué me refiero? Me refiero que en general el sector empresario recibe que hoy en la Argentina se puede despedir sin demasiados conflictos en un escenario de, además, de crisis económicas, pero bueno, el despido no está condenado, por decirlo de algún modo, y en general el Ministerio de Trabajo suele terciar en favor del sector empresario más que del sector de los trabajadores. Hernán, me queda algo por preguntarte. A todo esto, para sumar al nivel de crisis y la profundización del análisis muy grave, porque en la caída de la industria aparece también caída en la construcción, es decir, dos instrumentos que ante una situación de dificultades puede mejorar la vida de cualquier población, pero si cae la industria y cae la construcción no hay forma de tener algún nivel de empleo y de trabajo, por lo menos en las escalas básicas como los obreros. A todo esto la pregunta es, el gobierno de Cambiemos insiste de manera permanente en que cada año será mejor. Con lo que pasó en 2018, la perspectiva del 2019 deja claro que esto no va a suceder. ¿Quién le cree entonces? No, la verdad que hay algunos sectores que aún creen en el discurso de que ajustándose el cinturón finalmente los argentinos vamos a salir adelante. Lamentablemente la historia argentina muestra otra cosa y creo que la historia de otros países también, sobre todo cuando vos tenés la mirada o el mandato del Fondo Monetario Internacional encima. De cara al mercado de trabajo del 2019 te diría que es imposible que el dinamismo se vea reflejado, habida cuenta de que, por ejemplo, en el caso de la construcción, que efectivamente tuvo aproximadamente 20.000 despidos en los últimos meses del año pasado, difícilmente contrata personal. De hecho, está previsto en el presupuesto un recorte muy significativo en materia de obra pública, que es un gran dinamizador de la construcción en la Argentina. Por otro lado, ninguna de las premisas que recién mencionaba respecto de la industria está previsto que se modifique. Al contrario, el presupuesto prevé una caída de casi 10 puntos en términos de inversión privada y de más de 2 puntos en términos de consumo. Es decir, es prácticamente imposible que se reactive la industria y por ende difícilmente también tenga dinamismo el sector comercio, el sector servicios en general. Es decir, uno no espera que el 2019 tenga un derrotero, una evolución muy distinta a la del 2018. Puede ser un poco mejor o un poco peor. Cuando digo mejor me refiero que tenga menos despidos tal vez que el 2018, pero difícilmente uno imagina que pueda haber contrataciones nuevas y que cambie la curva, por decirlo de algún modo, y que finalmente el mercado de trabajo pase a ser de contrataciones netas. Y como decíamos al principio de este análisis, Hernán, lamentablemente todo esto sucede como producto de la política de un gobierno sin bloqueos económicos, sin sanciones, sin guerra económica inducida. Es una decisión de gobierno que ha llevado a este panorama. Hernán, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia, se dio aquí en nuestra América Latina. Con eso los dejamos. Hasta mañana.